bienvenidas, como digo, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de poder, como fundación, iniciar una actividad junto con Nuevo Diploma, una conversación que hemos tenido con Pierina. Le damos mucha importancia al inicio de esta actividad como momento también de convergencia, como punto de encuentro de miradas que han sido quizás históricamente distintas, pero que requieren converger también para sacar adelante la tarea que está planteada hoy en día a partir del gobierno que encabeza el presidente Boric. Así que la verdad es que sentimos que esto no es solamente un problema así como circunstancial, sino que esperamos que sea un proceso que pueda desarrollarse en el tiempo. Bueno, la idea de hoy día es, titulamos esta sesión que es híbrida, hay una parte presencial. Tuvimos que ser bastante limitativos desde el punto de vista de las invitaciones aquí a este lugar. Tenemos capacidades que son limitadas, pero hay una cantidad importante de gente que está también conectada vía streaming. La sesión de hoy día la hemos titulado El regreso al oasis y el futuro del proceso constituyente. ¿Por qué al oasis? Por un texto que tuvimos oportunidad de conocer, escrito por Juan Pablo. Hay que decirlo también, lo conocimos y invitamos a Juan Pablo bastante antes que el presidente lo nombrara, lo indicara como un intelectual muy destacado. Nosotros ya habíamos conversado y habíamos convenido esta sesión con anticipación. Agradecerle la buena voluntad que ha tenido Juan Pablo, agradecerle también a Paulina, a Jimena, a Camila está enferma, Pierina la va a reemplazar y creo que lo va a poder reemplazar muy adecuadamente. La idea es una presentación de Juan Pablo, digamos, no más de unos 15-20 minutos, y que después las 4 personas que van a comentar tengan más o menos unos 10-12 minutos para comentarios. Ahí vemos si nos da la posibilidad de hacer una segunda ronda y eventualmente, si hay algo de tiempo, tomar algunas preguntas del público. No sé, Pierina, simplemente para introducir ahí, desgraciadamente quizás no sé si todos leyeron el texto la mayor parte leyó el texto de Juan Pablo. Yo lo leí también un par de veces. Hay muchas afirmaciones que son realmente muy polémicas, algunas probablemente también provocadoras, pero inteligentemente provocadoras. No voy a repetir ninguna, simplemente destacaría la tesis central del texto, que se sintetiza en la idea siguiente: la imposibilidad de institucionalizar en el tiempo procesos moderados de cambio y transformación social que logren al mismo tiempo incorporar y vertebrar a los sectores populares, a los de abajo en el lenguaje de Juan Pablo, sin necesariamente destituir a los poderosos de siempre. Y creo que esa es la tesis central, por lo menos como yo la entiendo, del texto que estaba planteado. Así que, sin más, Juan Pablo, hay unos 15-20 minutos para introducir esta discusión. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Y como comentaba recién, no tengo mucho más para decir de lo que está escrito en la columna. Es solo una serie, digamos, de puntos que pueden servir para discutir lo que sirva de ella, digamos. Algo que me gustaría decir al principio, digamos, es que es una columna escrita con la guata, realmente. Y que de alguna forma, como empieza la columna es como fue procesada la columna. Yo sentí, digamos, ese pesar, tenía ganas de eventualmente socializarlo. Sentí que había eventualmente otra gente que estaba más o menos pensando cosas similares. Y por otro lado, me tenía bastante agobiado, digamos, un clima, digamos, de restauración conservadora, como bien omnipresente por esos días, ¿no? Después nos tocó la crisis de seguridad y nos movió un poco el eje de esa restauración o lo movió un poquito de grado. Pero realmente, digamos, refleja el humor de esos días, por lo menos en mi sentir.
Y después, yo creo que son más bien, digamos, ideas que no solo yo, sino varios otros y varias otras han planteado a lo largo de estos años, respecto a cuáles son algunos de los problemas fundamentales de la política chilena, ¿no? Y volviendo un poquito a la tesis central que mencionaba Carlos, que yo coincido que va un poco por ahí, lo que yo trato de plantear y recuperar es esta noción que me parece que históricamente hace sentido, de una sociedad fuertemente desigual, digamos, cuyo transcurso histórico y devenir histórico está dado por periodos en el cual hay un orden de élites que más o menos, digamos, controlan y dominan, digamos, la política del país, puntuado por periodos breves de irrupción de las masas que terminan usualmente con una restauración conservadora, ¿no? Y eso se ha dado en distintas modalidades, en distintos momentos de la historia chilena, y de ahí me parece importante replantear esta idea de la imposibilidad de estructurar una representación de los sectores populares, de los sectores medios, que sin necesidad de instituir a las élites y a los sectores dominantes tradicionales, logre impulsar procesos de cambio sostenible. Y eso es. Yo, digamos, creo que bastante de eso me parece que hay en el devenir de estos años. Me gustaría simplemente abordar algunas de las críticas que ha recibido la columna y que pueden servir también para abrir la discusión, más allá de las críticas que ustedes también tengan. Una es, salió publicada hace poco una columna de Pablo Ortúzar en la cual, en su lectura, digamos, yo asocio a la élite a la derecha, ¿sí? A los sectores de derecha. Lo hablamos, me mandó un WhatsApp, me dijo por qué pensaba eso cuando me mandó la columna, y yo agradezco la crítica porque en realidad me parece que es una crítica que debiera ser más importante para la izquierda y que está pensada más para la izquierda que para la derecha, ¿sí? Yo creo que este es un problema de las élites chilenas y entiendo como élite también a la izquierda y a el gobierno actual, ¿no? Yo no creo que ahí haya, y lo dice en algún pasaje de la columna, no creo que haya una discontinuidad generacional. Se habla tanto de discontinuidades generacionales, en eso me parece que el gobierno actual también es parte, digamos, de estos sectores que piensan y que abordan el problema social, económico, político de Chile con una mirada desde arriba y con una socialización muy desde arriba. Lo segundo, y esto lo hemos conversado con varios de ustedes y en otros foros también, obviamente la columna es una columna y juega con esta noción del abajo, pero el abajo es una cuestión bastante inasible, ¿sí? Yo creo que el abajo es parte del problema que tenemos hoy, es que el abajo se nos ha vuelto muy complejo y muy difícil de representar, tanto por razones de demanda como por razones de oferta, ¿sí? Por razones de demanda, en parte porque creo que tenemos un nivel de fragmentación y de atomización tal de la sociedad a nivel territorial, a nivel funcional, a nivel de issues, digamos, que a la gente la motivan a articular acción política, pero solo en virtud de intereses más bien acotados, que hace muy difícil para quienes intentan representar esa sociedad traducir eso institucionalmente, ¿no? La tarea de representación y la función de representación que siempre hicieron los partidos implicaba simplificar el espacio de preferencias, ordenar el espacio de preferencias, priorizarlo, y eso hoy es muy difícil de hacer, ¿no? Y
y las demandas llegan de a una al celular del presidente sin mediación. ¿Sí? A mí me parece que algo que pasó durante el periodo de transición en la moneda chica, digamos, todo ese nivel, digamos, de demandas que llegaban de a una, digamos, en cartas, en dibujos, en demandas, en pedidos, digamos, específicos, ejemplifica un poco eso. Y por otro lado, hay problemas de oferta, digamos, los partidos hoy no son lo que eran, para mí son vehículos electorales más que partidos en términos organizacionales, en términos institucionales. Básicamente no hay lealtades colectivas. Podemos pensar de dónde vienen esas lealtades colectivas, muchas veces vienen de tiempos duros, ¿no? Del exilio, de la clandestinidad, de traumas del pasado, de tener una comunidad de sangre compartida, que en la medida que la gente de esas generaciones se va muriendo, y en la medida que tenemos más lejanía con esos tiempos duros, hace que los sentidos colectivos, me parece, se vayan, digamos, erosionando, y junto a otras dinámicas, digamos, que uno podría pensar, redes sociales, nuevos tipos de individualidad, hacen que los partidos hoy no puedan ofrecer lo que ofrecían en el pasado. Yo creo que hay una imposibilidad, de alguna forma. Creo que la tarea es asir ese abajo, pero creo que es muy difícil de hacerlo con los recursos que hoy se pierden, ¿no? Y la única forma de hacerlo es más bien por la negativa, juntando pedacitos y fragmentos de gente que está movilizada en contra de algo. Eso sirve para ganar campañas, pero no sirve para gobernar, no sirve para transformar una sociedad. El siguiente punto, para ir terminando, está asociado a otra de las respuestas que recibí a la columna es, bueno, ¿cuál es la solución? No tengo idea, ¿no? Pero me parece que esto refleja mucho algo que es propio de nuevo, de esta política chilena muy pensada desde arriba, donde es muy difícil plantear un problema sin que haya una solución. Hay como una compulsión de esta sociedad a cuál es la solución, qué hay que hacer, cómo lo arreglamos, ¿sí? Cuál es la ley que hay que pasar, cuál es la reforma que hay que pasar para dejar de tener este problema. Hay casi una necesidad de sublimar los problemas más que de procesarlos y eventualmente de lidiar con los problemas sin que los problemas puedan solucionarse. Me parece que eso es bien propio también de ciertas dinámicas que yo veo en esta élite que la columna critica de alguna forma. Y en ese sentido me parece que tenemos algo que podríamos denominar, no sé, el síndrome Transantiago, ¿no? O sea, creo que es una clase política y un sistema de políticas públicas que diseña muy bien, con técnicos muy altamente calificados, para un país imaginario, para un país que no conoce, para un país que a 10 cuadras de la moneda funciona de una manera diferente a cómo funciona el país en el Excel de nuestras tecnocracias, ¿no? Entonces tenemos muy buenas tecnocracias, tenemos un muy buen debate técnico, pero tenemos un problema serio, y ahí también me parece que es parte, digamos, de la inasibilidad del abajo, ¿sí? De que el Estado llegue y transforme las vidas de las personas, ¿no? Y acá hay algo que seguramente sea polémico, pero a mí me parece que hay que empezar a discutir. O sea, sociedades tan fuertemente desiguales como las nuestras, ¿sí? Con estados con las incapacidades y con las restricciones que tienen, la única forma que han encontrado de generar estabilidad en el tiempo tiene relación, por ejemplo, con el desarrollo de partidos más bien clientelares, ¿no? Y de redes clientelares, redes de patronazgo, ¿sí?
que obviamente ensucian la política pública, que la hacen, digamos, mucho más gris, pero que le dan un enraizamiento a los partidos que los partidos no tienen cuando esas estructuras se fueron deshaciendo, digamos, con las reformas del Estado y con la agenda del consenso de Washington. Entonces, no estoy proponiendo volver a un sistema clientelar, pero estoy diciendo simplemente que la estabilidad de los sistemas políticos que añoramos y de los sistemas de partidos que añoramos también tiene que ver no solo con esas lealtades, no solo con ese desarrollo organizacional, también con cuestiones que muchas veces vemos hoy con ojos más modernos como extemporáneas y ajenas a lo que debe ser la política pública, probablemente con razón, ¿sí? Pero ahí hay una contradicción, digamos, que me parece importante mencionar. Y si uno, en el caso de Chile, digamos, sale de la política nacional y va a la política local, encuentra muchísimo clientelismo y ahí es donde están los líderes locales bien arraigados, ganando y ganando elecciones y estabilizando, digamos, su liderazgo. Entonces tampoco es que eso esté ausente en el caso chileno. Y finalmente, digamos, el último punto que a mí me parece importante mencionar de la columna, que tiene que ver con esta reacción más de Guata a lo que estaba pasando, es que yo lo que leía, digamos, y lo que escuchaba esos días, sobre todo con la inauguración del nuevo proceso constituyente, tenía que ver con cierta, digamos, ánimo restaurador por parte de los actores tradicionales del sistema, que a mí me parece muy miope, ¿no? Y que me parece muy poco justificado en términos de su base empírica, ¿no? Sí, y en esto la Convención Constituyente es un buen heurístico, ¿no? Cuando uno mira, nosotros hicimos bastante investigación de terreno con la primera constituyente, cuando uno miraba la elección de constituyentes y hacía focus grupos de conversación en terreno, sobre todo en sectores medios y populares, lo que la gente apreciaba más era que no eran políticos tradicionales, ¿sí? Nosotros hicimos un ejercicio, que lo hemos comentado varias veces, digamos, de pedirle a la gente que le enviara un WhatsApp a su constituyente una vez que fueron electos, y el WhatsApp lo que decía, el fraseo predominante en ese WhatsApp era que no, que no, que no, que no, que no. Y en ese que no lo que había era una impugnación al sistema de partidos tradicional y a los líderes, al tipo de liderazgo tradicional. Y lo que pasa, digamos, en el proceso con el proceso constituyente, sobre todo a partir de febrero, marzo, abril del año pasado, es que esa misma gente lo que empieza a ver es que los constituyentes, empieza a ver a los constituyentes actuando como veían actuar a los políticos tradicionales, ¿no? Se olvidaron de nosotros, no volvieron a hablar con nosotros, no les importan nuestros problemas, pelean entre ellos por otras razones, pero acá no han venido más. Y en ese sentido me parece que lo que la gente ve, digamos, como, y lo interesante, digamos, de ese proceso es que la gente empieza a ver a la nueva clase política de la constituyente como cada vez más parecida a la vieja clase política, mientras que la vieja clase política, ¿sí? Se autopercibe como muy diferente a la de la constituyente y asienta su ánimo restaurador y su entusiasmo restaurador en que básicamente están de vuelta y han vuelto a... la gente aprendió la lección, ¿no? Y a mí me parece que en realidad lo que hay acá es un rechazo bastante transversal a ambas clases políticas, más que una revalorización de la vieja clase política en comparación con la Convención Constitucional. Y de ahí, digamos, las alucinaciones y el oasis. Gracias, Juan Pablo. 15 minutos tuvimos
Yo propongo lo siguiente, que continuemos con Perini y con Daniel, que sean más una mirada desde las dos fundaciones, para luego con Paulina y con Jimena, que sea una mirada más directamente desde el Partido Socialista, en el caso de Paulina, en el caso de Convergencia Social, en el caso de Jimena, que es el vicepresidente de Convergencia Social. ¿Por cuánto tiempo tenemos? 10, 12. Perfecto. Si no, yo necesito y no tengo mi celular en carga. Bueno, por mientras, saludar también a nombre de la Fundación No 21 esta primera actividad que realizamos en conjunto con Chile 21, en la conversación que tuvimos con Carlos. Una cosa importante también fue crear espacios de discusión política entre nuestros mundos, y que sea una discusión donde podamos procesar nuestras diferencias también, y también proyectar en conjunto los desafíos que tenemos, y que sea en esos términos, porque muchas veces ha habido mucha caricatura que nos ayuda a conversar, que nos ayuda a discutir, y también este espacio busca extender, digamos, ese ejercicio y ponerlo en términos políticos, que es lo que realmente nos permitiría construir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, agradecer a nombre de nuestras fundaciones, tanto a Paulina como a Jimena. Sabemos que las agendas están súper apretadas, y siempre como que invitamos a hacer un alto y a poder reflexionar en una perspectiva un poco más larga, pero sabemos el esfuerzo que eso también significa para ustedes. Así que muchísimas gracias por estar acá. Y por último, presento las disculpas de Camila, que bueno, se enfermó y no pudo estar acá, así que voy a reemplazarla. Compartiendo algunas... Está de candidata, y que se llama, está de candidata. Está de candidata, y eso, bueno... Por la región metropolitana. Somos mucha gente, yo creo que quizás transmite no solo el cariño, sino también los bichos. Pero bueno... Se viralizó, pero no claro. es el sentido correcto. Pero bueno... algunas cosas que quisiera comentar del texto de Juan Pablo, a quien siempre leemos con mucho interés, y tienen que ver precisamente con... Yo tomo esta idea de la tesis central. La tesis central que yo encontré en el texto es más bien vamos por ahí, digamos, pero es el desafío de la representación política desde abajo. Pero yo ahí agregaría un problema, que no es solo el problema de la representación política desde abajo, sino que es el problema de la constitución política desde abajo, que muchas veces es un proceso mucho más lento. Si pensamos, no sé, en la unidad popular, para que la unidad popular fuera posible, para que su existencia fuera posible, pasaron ¿cuántos? 100 años de huelgas, de huelgas aplastadas, de partidos que se armaban y se desarmaban, de la organización política del movimiento obrero chileno. Y hubo muchísimos esfuerzos, muchísimas décadas para que eso acumulara la fuerza y la densidad suficiente para que un proyecto como la Unidad Popular fuera posible, ¿ya? Entonces, es un problema de representación desde abajo, pero también es un problema de constitución política desde abajo, de sus propias dirigencias, de su propio ideario, de la búsqueda de su propia autonomía política. Y eso es lento, y eso tiene una temporalidad muy distinta a la temporalidad, digamos, de los ritmos, incluso de una vida, ¿ya? Y yo creo que ahí tuvimos, evidentemente, nos pegamos como un golpe fuerte, digamos, con la convención, porque hay una ilusión que se deshizo con nuestra derrota del 4 de septiembre, es que había sectores que no perteneciendo a la política tradicional podían representar mejor a ese abajo. Y no, y ahí estamos en un problema. Entonces, y un problema que no es de fácil abordaje, que no es de fácil solución. Pero ahí también hay un problema con el abajo, porque el abajo, y aquí estamos distintas generaciones políticas, digamos, el abajo al que representaban los partidos de la izquierda histórica, por ejemplo el Partido Socialista, el Partido Comunista, es un abajo que ya no existe, o casi no existe, como que hay remanentes de esa clase trabajadora del siglo XX en Chile, y de esas clases medias del siglo XX que tuvieron sus referentes políticos en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en la democracia cristiana. Pero si nosotros miramos el abajo actual de trabajadores flexibles, precarizados, de altísima rotación laboral, no sé, de las figuras del obrero industrial prácticamente en franca desaparición, el abajo que hay ahora es muy distinto también. Y por eso los partidos de la izquierda histórica, que fueron representativos de ese abajo, hoy no lo son del abajo realmente existente. Y al parecer, los nuevos sectores, los nuevos grupos políticos que han surgido en estas últimas décadas, tampoco de manera suficiente.
Y ahí es un problema en el que las izquierdas estamos metidas y que no tenemos todavía, digamos, una solución, porque una es el camino largo de constitución desde abajo, y que vamos a ir viendo, si de a poquito vamos a ir viendo cómo también de ese campo popular y de estas clases medias realmente existentes van a surgir liderazgos políticos, algunos van a tener corta vida y una muerte quizás no muy elegante, como puede ser el caso de la lista del pueblo, pero vamos a conocer cosas más sustantivas que van a ir surgiendo y que algo de ahí va a quedar y van a ser liderazgos políticos que van a surgir, digamos, de hacia abajo. Pero en este momento los partidos que tenemos están en un interregno, ¿ya? Entonces me parece que ahí hay una primera cuestión. Y que es como para ponerlo también en los problemas que hemos tratado de ir elaborando desde nuestra fundación, es una muestra más, el texto de Juan Pablo lo refleja muy bien, de la distancia honda que hay entre la política y la sociedad realmente existente, ¿ya? Y lo que ocurrió es que cuando obligamos a ir a votar, digamos, a esos sectores tremendamente desafectados, por eso fue, digamos, o sea, como los sacamos a votar, gente que no había votado, incluso cuando uno podía decir que una elección polarizada como la de Boric Kass, hubo casi no sé, un 46% de la población que no le pareció ni tan grave que ganara Kass, ni tan grave que ganara Boric, como para ir a votar, digamos, en una elección que para muchos de nosotras y de nosotros la planteamos en términos de dictadura y democracia. Bueno, hubo casi la mitad de este país a las que esos términos les dio prácticamente lo mismo. Bueno, esa gente le sacudimos el gallinero, los obligamos a votar y ahí están los resultados que obtuvimos, pero y de ese abajo. Y eso fue una derrota que nos propinó el campo popular, no la gente. Y quienes creemos que la izquierda representa los intereses del campo popular, ahí nos pegamos un porrazo fuerte, ¿ya? Y yo quisiera, no sé en cuánto tiempo voy, Dale, no. ya, quisiera tomar algo que yo le he leído muchas veces a Juan Pablo en sus columnas y en sus intervenciones, que tiene que ver con el tema de las élites y del carácter elitario del Frente Amplio, el carácter elitario de esta nueva generación política. Y yo haría ahí algunos matices reconociendo que las élites son las élites. O sea, son transversales y uno podría hacer una lista de colegios y por esos colegios han pasado los dirigentes de la izquierda, los dirigentes de la derecha y más o menos podemos hacer una lista de poquitos colegios de donde proviene prácticamente toda la élite. No sé, qué buena intervención marciana. ¿Qué hacemos? ¿Podríamos apagar la tele? No. Pues, Sí, que lo que dije no fue tan algo reaccionó como algo en el sistema. Se amplificó. Se reproduce la élite. Claro, y se hablan a sí mismas. Entonces, pero yo quisiera poner dos matices ahí. Uno tiene que ver con que en el origen del Frente Amplio y de los partidos que lo conforman, y de Aprobabilidad incluso, pero pensemos en el Frente Amplio, hay demandas que difícilmente podríamos catalogar de elitarias, toda vez, por ejemplo, el tema de la educación. Porque ya cuando empezó el movimiento estudiantil fuerte, digamos, 2006, 2011, no eran, por supuesto, las dirigencias eran de las élites, pero era un campo medio debilitado popular el que estaba llegando a las universidades. Ya esa demanda por educación pública, gratuita, sobre todo cuando se incorporan las universidades privadas, que no son universidades de élite, son universidades masivas. Son las universidades a las que va al campo medio popular. Pero las universidades tradicionales, digamos, van más o menos las élites. Pero ahí, en ese origen, ahí hay un origen, ahí hay un componente popular, sin duda. ¿Ya? Que las dirigencias sean pertenecientes a las élites no es algo que debiera sorprendernos, pero que en el origen y en el corazón de esta como organizaciones políticas hay un componente popular. Yo creo que lo hay, por ejemplo, en la demanda por la condonación del CAE. Uno ve socioeconómicamente quiénes son los deudores del CAE, ahí no hay élite.
Si uno ve la matrícula universitaria, ¿no? Eso difícilmente podría ser catalogado de élite. Y lo otro, que es mucho más reciente, pero hago el tiro de la salvedad, no nos pertenece a nosotros, pero si ganamos la elección, fue gracias al voto popular, de las jóvenes y mujeres de comunas populares de las grandes ciudades del país, fueron las que hicieron la diferencia entre la primera y la segunda vuelta y que nos permitieron ganar. ¿Ya? Y esos no son votos que nos pertenezcan, ni personas que nos pertenezcan, no militan en nuestras organizaciones, pero pudimos movilizar, digo, en el sentido amplio de quienes disputamos esa elección, movilizar un voto que fue popular y sin ese voto no ganó. Entonces yo creo que ahí, recogiendo, digamos, la crítica al carácter elitario, creo que habría que mirar cómo el componente popular ha estado presente en la conformación de estas organizaciones políticas y en el ciclo, o en la elección, cómo el campo popular ha sido determinante en las elecciones. Ahora, habría también ahí que decir que tuvimos capacidad como sector, digamos, como izquierda, centro-izquierda, de que los sectores populares que se politizaron en este ciclo, es decir, que se movilizaron a votar por primera vez y que se expresaron electoralmente, votaron por nosotros. O sea, pudimos ofrecer una alternativa para esos sectores populares que se politizaron en este ciclo. Para los que no, que son los sectores populares que no se politizaron en este ciclo, no. A esos sectores no los convocamos, no les hablamos. Entonces hubo como un delta, ¿no? que logramos movilizar, no diría que ganamos, porque no creo que lo tengamos ganado, pero que logramos movilizar, pero hubo otro campo al que no le hablamos y los mandamos a votar y ahí tuvimos los resultados que tuvimos. Pondría esos elementos para quedarme en el tiempo, pero para contribuir a la conversa. Gracias, Pierina. Yo creo que hay buenos aportes para la discusión. Daniel. Muchas gracias por haber venido a todos. Bienvenidos a la Fundación Chile 21. Y bueno, yo creo que lo que ha dicho Juan Pablo, Pierina, en realidad tengo poco que aportar en cuanto a la precisión de los temas. No van a ser temas diferentes. Tal vez los voy a decir de manera distinta y con algunas referencias para complementarlos y ayudar a comprender mejor el fenómeno. Ahora, en nuestra fundación también hemos estado reflexionando hace bastante tiempo, y hay una reflexión mucho antes incluso del estallido social que nos invitó a hacer Manuel Antonio Garretón a partir del movimiento de los estudiantes en el 2011, y que venía él trabajando hace bastante tiempo la idea de la ruptura entre política y sociedad, cosa que tampoco es novedosa de Chile. Tenemos libros, de hecho, ahí está lo que desde la fundación, animados por Manuel Antonio y muchos otros que participaron en eso, veníamos discutiendo hace bastante tiempo, pero que tampoco solo en Chile se estaba dando ese fenómeno. Manuel Castel ya lo observaba en España y en otras latitudes, en muchas otras partes. Entonces, Chile, lo hemos dicho, es un reflejo de esto, de algo que está pasando, con sus propias particularidades, ¿no? Entonces, podríamos decir que ahora estamos viviendo otra etapa de esta ruptura entre política y sociedad, y que pensamos que mediante el proceso constituyente tras el estallido social podríamos haber recompuesto. Ahí estaba la esperanza de recomponer esta relación perdida entre política y sociedad mediante un nuevo pacto, etcétera, etcétera. Era lo que todos esperábamos, y en cierta manera todos los que participaron del estallido social, de las esperanzas, estaban animados por eso. Okay, era la posibilidad de recomponer esa relación perdida. Ahora, la pregunta que surge a partir de esto es si es que tras el fracaso de ese proyecto y el rechazo estruendoso que tuvo el proyecto de la Constitución, si es que es posible recomponer esa relación. Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de relación queremos recomponer? Y si es que es posible recomponer, si estamos viendo adecuadamente cómo va a ser esa recomposición. Y aquí aparecen enfrentadas, a mi juicio, dos grandes visiones de la democracia. Una es la democracia de partidos, que es lo que un académico que se llama Bernard Manal y que escribió este célebre texto que se llama Los principios del gobierno representativo, grafica también como una de las últimas etapas de evolución de la democracia representativa. Es la democracia donde los partidos políticos son los que estructuran la democracia. La representación de las masas está centrada en los partidos políticos.
versus una nueva versión de la democracia que sería la que Manan dice la democracia de audiencias, pero que ya ha evolucionado bastante, porque este texto se escribió en 1995, ya se han hecho varias revisiones de eso. Podríamos hablar de una democracia ciudadana, que sería algo mucho más estructurado tal vez que esta democracia de audiencias. Estarían enfrentándose tal vez hoy en día una democracia desde abajo, ciudadana, pongamos tal vez, versus una democracia de partidos y que tiende a ser comprendida como la única democracia posible. La democracia desde los partidos, la democracia de las instituciones. Tal vez esa confrontación entre la democracia que creen los partidos, que es la democracia que se instaló desde la Revolución Americana, la Revolución Francesa, esos principios, esos valores, es lo que los partidos políticos se resisten a perder. Esa interpretación de esa democracia es la que tal vez los partidos políticos no quieren entregar y se resisten tanto a abrirse hacia otras formas de democracia más contemporáneas. También desde nuestra fundación hemos adherido a una idea de, por ejemplo, la democracia deliberativa, donde está el sorteo y otras muchas formas de poder ejercerla, y que tanto cuestan que la democracia más tradicional las acepte. Ahí vemos nosotros que hay una confrontación de estas dos formas de interpretar la democracia que nos lleva a una trampa de arena. ¿Y dónde está esa trampa de arena? A mi juicio, está en que la democracia tiende a ser vista de una manera bastante estática, siendo que la democracia es cambio constante, es una transformación constante. Por aquí hay alguien que trató de explicar, pero fue muy mal comprendido, tal vez fue un poco feliz el resultado. Sebastián de Polo alguna vez dijo: nosotros venimos a traer inestabilidad al sistema. Y claro, lo dice en Economía y Negocios del Mercurio, es buenísima idea, pero en el fondo la idea es muy buena. En el fondo la idea es muy buena, ¿por qué? Porque la democracia es la posibilidad constante de cambio, como decía Claude, están interpretando muchos autores, sobre todo Maquiavelo, incluso en 1513 estábamos hablando. La posibilidad que el orden verdaderamente democrático es la posibilidad del cambio constante y no es lo estático. La democracia no puede ser estática. Y tengo la impresión que aquí estamos queriendo volver a un oasis estático, un oasis tal vez sin agua, porque los oasis también pueden secarse. Y ahí me gustaría abrir una invitación a pensar de qué manera podemos ver una democracia dinámica, porque para mí es la única manera de poder recomponer esta relación entre las instituciones y una visión de la democracia desde abajo. Hay que ver la democracia en un constante dinamismo. Okay, en el proceso anterior tal vez había demasiado dinamismo, y sí, había cambios importantes, pero ahora vemos un frenazo que nos quiere llevar nuevamente a la democracia de partidos, y eso puede conducirnos a una fractura expuesta. Por ahí alguien lo ha dicho de manera muy, no sé si columna, algo yo, fractura expuesta puede ser, choque ya, donde la tensión se rompe y no sabemos dónde nos puede conducir esa fractura mayor. No sabemos de qué características pueden ser los próximos estallidos sociales. El resultado del estallido social del 2019 fue bastante institucional y la gente lo aceptó. En una condición donde las confianzas están rotas absolutamente, yo creo que no salimos de nuevo con un acuerdo nacional, todas las manos arriba, levantadas, y vamos a iniciar un nuevo proceso constituyente. No estoy seguro de que podamos lograr eso nuevamente. Entonces, aquí la invitación es a pensar cómo recomponemos eso desde la trampa de arena. Tal vez esta cuestión de los oasis, también aquí meto otra cosa, la trampa de arena. Tal vez cómo salimos de esa trampa de arena pensando una democracia más dinámica, no estática. Creo que ahí hay un problema fundamental. Gracias, Daniel. Vamos a los actores que han sido también bien directamente interpelados, que son los partidos políticos, que todos sabemos la centralidad, la importancia que tienen en el funcionamiento de una democracia. Son instituciones que están bajo una fuerte tensión, y desde ese punto de vista yo les
agradezco nuevamente a Paulina y a Jimena que su disposición para hacer un alto ahí en la actividad política y Nuestro propio oasis. venir a reflexionar con nosotros. Creo que en verdad estamos en tiempos donde se requiere una reflexión, porque estamos, creo que casi como un lugar común decir que estamos viviendo un momento bien delicado en el país. No sé, quizás por el alfabético. Yo creo que por el orden de fundación. Bueno, Que me vamos. dijo por la edad. Bienvenido. Oye, muchas gracias por la invitación, un gusto verlo. Aquí hay varios amigos que no veía hace tiempo, así que muy contenta de estar acá. Mi nivel de reflexión hasta ahora está bastante disminuido, así que le vamos a echar la culpa a eso, de la poca tal vez lucidez, pero creo que este texto, ya el solo título nos invita a algo y a una imagen, a esto de alucinando con el oasis perdido. Yo creo que va más allá del proceso constitucional, en primer lugar. Y tiene que ver con lo que se ha dicho. Y con esta imagen que señala Daniel del oasis estático, me lo imaginé yo con pasto sintético y una palmera plástica. Y la arena al lado, esta chapa. Con una palmera. Una palmera, claro. Debe ser la primera. El peor oasis. El peor oasis. Con una capa. Pero tal vez entre, como dicen los chicos, expectativa y realidad. Cuando uno imagina o imaginó todo este proceso constituyente, hablo del anterior, que para todos era tan necesario, que era una salida institucional, que era algo añorado largamente, que nos daba una posibilidad, y cómo eso finalmente, que tiene esta institucionalidad, en un principio luego, entre comillas, se desboca. Perdemos de alguna manera el control, todos, no solo los partidos políticos, y pasa lo que se relata en el texto, que finalmente lo que pretendía ser que esto de abajo, el abajo se viera representado de alguna manera y que esa era su esperanza, su alegría y la de todos, también termina con una gran decepción. Y eso nos pone en la situación nuevamente de buscar una nueva fórmula que ahora sí permita esto. Y llegamos a esta solución que Juan Pablo describe como que puede ser perfecta en términos tecnócratas, que va a poder resultar de esta comisión experta, que tenga un desarrollo y una institucionalidad muy cuidadosa, muy bien cuidada, y con la prolijidad que no tuvo el proceso anterior, pero que finalmente no logra entusiasmar a la gente. Y ese es el problema que es evidente que tenemos hoy, que no es algo imaginario, no es algo que estemos creyendo que va a ocurrir, es lo que está ocurriendo hoy día a un mes, o menos de un mes, de la elección de los consejeros constitucionales. La gente no sabe, no tiene interés. La franja, no sé cuánto apunta, pero hay gente que me ha dicho, he visto la franja y no entiendo para qué es la franja. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Entonces, lo de la élite no solamente es algo que sea, vamos a analizarlo así como ideológicamente, sino que realmente nosotros, todos los que estamos aquí, probablemente los que están mirando, somos una parte de la élite, porque además no le hablamos a la otra parte de la élite. Entonces nos convencemos entre nosotros, porque por ejemplo esto debía verlo la derecha. O al revés, cuando hacen cosas los de la derecha, nosotros también éramos verlos para contrarrestarnos y ver en dónde estamos. Entonces nosotros somos una parte, y claro, hacemos la franja a lo mejor con un sentido, un desde, que tal vez no es lo que la gente necesita. Porque lo miramos nosotros y decimos, sí, qué bueno, qué más o menos, sí, se entiende. Y hay gente que no entiende qué es lo que va a votar. Porque no está inmerso y no forma parte de sus conversaciones día a día, la política, ni el cambio constitucional. Entonces, no solamente una falta de interés, sino que tampoco nosotros le estamos dando ninguna herramienta para eso. Y esto de la reinstitucionalización de este segundo proceso en el que participamos bastante, Jimena, yo, bueno, nuestros partidos, también me hace harto sentido esto de la corbata, de volver, es como los ciclos en Chile, como
que partimos con una cosa desordenada, después viene movimientos sociales, luego nos reordenamos, entonces como que esto de la búsqueda de la solución permanente, y como que la solución siempre se anda bien, bien peinadito. ¿Ah? Y yo me incluyo dentro de eso, no estoy haciendo una caricatura, porque en definitiva uno creo que tiende a tratar de transitar un poco por el mismo camino que ya aprendió. ¿Ah? Y esto que decía Daniel, la posibilidad de cambio, que suena bonita, no sé si finalmente es algo tan querido a la luz de los resultados del 4 de septiembre, un cambio tan profundo en nuestra sociedad. Tal vez para los partidos, para nosotros, para esta élite, era necesario un cambio profundo, transformador, que cambiáramos todo lo que señalaba esta Constitución, las 300, no sé cuántos artículos que quedan al final. Pero después uno se pregunta, ¿de verdad estábamos representando a la ciudadanía con esto? ¿La gente quiere esto? O porque yo no creo que la gente no entendió. Ese argumento de que la gente no entendió, nunca lo he creído. ¿Ah? Tuvimos problemas, que se comunicó mal, todo lo que se ha dicho, pero fundamentalmente, ¿quería eso la gente? Porque a mí me pasa, y le debe pasar, no sé, ahora a la Camila, que anda haciendo campaña en la región metropolitana, no en Santiago, en la región metropolitana, que la diversidad de sus 52 comunas, y dentro de algunas comunas, de algunos sectores, a mí me llevó a replantearme cuando hacía campaña muchas cosas. Y ahí yo, que soy una persona sumamente optimista, me hago cargo un poco del ánimo que parte relatando Juan Pablo en su columna. Ese pesar de sentirse ajeno, un poco de no saber qué es lo que uno debiera interpretar, qué es lo que esas personas quieren, no nosotros, los que nos juntamos, o los amigos de uno, o los buenos compañeros de la universidad. ¿Qué es lo que busca la ciudadanía? Entonces, y ahí creo que tenemos un error de diagnóstico total, profundo, es que no sabemos encajar entre lo que, como partidos políticos además, decimos representar, buscamos representar y queremos representar, con lo que finalmente la gente busca, quiere y necesita. ¿Cómo se hace ese match? Creo que está difícil de encontrar, y más aún en medio de este proceso que hoy día tenemos. Hay otra cosa, además, que creo que la política en general ha caído mucho en no tomar riesgos, en no comprarse ningún tipo de problema ni de conflicto, porque es más fácil también seguir por el camino que uno tiene. Entonces, no, es que mira, si hago esto, se van a enojar los de acá, los de allá, entonces mejor seguimos por donde estamos. Y eso también nos lleva a un inmovilismo impensado para un partido político. Entonces, es como que no se quisiera mucho pelear o romper huevos. ¿Ah? Aquí lo que habla Juan Pablo, la imposibilidad de Chile de institucionalizar en el tiempo procesos moderados de cambio y transformación social, que logren incorporar por una parte a estos sectores más populares, sin necesariamente destituir a los poderosos. Entonces me llamó la atención esa frase. Esto de los poderosos de siempre y las clases populares, por otra parte, como en permanente oposición, que finalmente no logramos, y también esto no es algo teórico, es algo muy práctico. Y lo de Transantiago me parece muy buen ejemplo. O sea, cuando se diseña un plan de transporte sentado en una oficina, sin saber que la gente viaja más de 2 horas, de un lado, que salen de noche, para tomar la micro, o cuando, ¿recuerdan cuando, previo al estallido social, cuando los ministros hablaban de que había que comprar flores porque las flores habían bajado,
de todo, fueron De como levantarse 3 más frases temprano, bien, que levantarse se más levantan temprano. más temprano, la gente se levanta a las Sí. 5 de la mañana y el ministro decía levántese más temprano, después había subido el pan, entonces no compren flores porque las flores bajaron, o Mañalich cuando dice no sabía que la gente vivía con este grado de hacinamiento. O sea, la verdad es que, que eso uno lo escucha y no entiende cómo aquellas personas pueden estar gobernando o haciendo las políticas públicas. Entonces, tenemos muchísimas cosas que no están encajando. Entonces, yo lo que agradezco, porque no tengo ninguna solución ni nada mayor, pero agradezco la oportunidad de que nos sentemos a conversar, a ver que finalmente, como decía Pirina, no tenemos tampoco visiones tan distintas ni distantes, sino que podremos tener diferencias a lo mejor generacionales, formas de hacer política, creo, importantes, pero el diagnóstico, yo creo que tenemos que afinar el diagnóstico. En esta búsqueda incesante que tenemos de soluciones, ojalá que no sean leyes, porque creo que en Chile tenemos esa capacidad infinita de inventar, solucionar todo por leyes. Y a mí y con esto termino, como Partido Socialista, me hace ir a los principios del Partido Socialista, a revisar la declaración del año 47, ahora además cumplimos 90 años la próxima semana, y pensar que en esa declaración de principios se establece la idea de ser una república democrática de trabajadores. Entonces creo que ahí nosotros tenemos un desafío como partido de reencontrarnos en nuestras raíces, de releer esto, pero no de forma dogmática ni para recitarlo, sino que cómo volvemos a retomar el impulso que tuvo el Partido Socialista, siendo un partido profundamente humanista, que ponía a la persona con todas sus características, sus atributos morales, de sus capacidades en el centro, y identifica a la clase trabajadora como algo más amplio que solo la clase obrera. Por eso nuestros estatutos dicen que este es el sentido de las trabajadores manuales e intelectuales. Entonces identifica finalmente esta gran clase trabajadora, que yo creo que finalmente es el abajo. O para mí lo identifico con el abajo, que no es solamente esta gente que en ese tiempo eran el proletariado, la gente del sector urbano del proletariado, sino que todos aquellos que dependen, que su subsistencia viene de un sueldo, de un salario, desde el profesional hasta un jornalero. Y por lo tanto, en ese abajo tiene que nuevamente centrarse la labor del Partido Socialista para que volvamos a retomar esa capacidad de transformación con la que nace hace 90 años. Muchas gracias. Gracias, Corina. Es importante para los que no conozcan el texto del programa 47, redactado por Eugenio González. Yo creo que ese sigue siendo uno de los textos políticos más importantes en la historia de la izquierda y del progresismo en el país. Jimena. Bueno, muchas gracias por la invitación. A la derecha, si es que está escuchando, también darle la bienvenida. Yo estoy contenta hoy día por la aprobación de las 40 horas, después de muchas horas, muchos años, digo, en el Congreso esperando, y después de que se pudo impulsar con fuerza desde el Ejecutivo, y creo que representa una ganada muy importante en mostrar que la política puede ser útil también. Así que cada año que viene vamos reduciendo la jornada laboral un año hasta llegar a los 40, y creo que es una muy buena noticia. Bueno, por supuesto lo que yo voy a comentar son todas reflexiones colectivas, porque esta conversación es una de las principales que estamos dando en Convergencia Social en este momento, así que no pretendo atribuirme la autoridad de ninguna. Pero creo que quizás una de las principales preguntas es si es que interpretamos lo que estamos viviendo hoy día como una vuelta a la normalidad, o más bien como un giro hacia el antiguo orden. Incluso coloquialmente en Twitter o radio se habla del péndulo, ¿cierto? Sin mucha explicación sobre qué significa el péndulo, hasta dónde llega el péndulo, qué tan largo es el péndulo.
pero yo creo que es más exacto hablar de estos dos caminos posibles. Si es que con el 4 de septiembre se habría el peligro de una regresión conservadora, yo creo que hoy día estamos francamente en un momento de restauración, cuyo sentido está disputado en la derecha, entre republicanos, entre Chile Vamos con sus matices, incluso dentro de la Renovación Nacional con sus matices, en el Partido de la Gente y otras expresiones que han aprovechado los últimos meses no solamente para construir fuerza electoral, sino también para constituir un sujeto social en la clave que conversaba Pili en ese momento. Entonces se disputa el sentido de este momento en la derecha, pero creo que también llega, es una conversación que está dentro del progresismo y la izquierda, la restauración. ¿Por qué? Porque nuestro debate y la invitación a compartir el diagnóstico que hacía Paulina es sobre el último ciclo corto de 5 años, pero también sobre los últimos 10 años, y también sobre los 30 años, y también sobre la posibilidad de que los partidos sean herramientas de representación. Y es un debate político, pero también es un debate sobre cuál es el rol, incluso biográfico, de las personas que están debatiendo en la arena. Es un debate sobre la herencia, lo que se pudo, lo que no se pudo, pero también sobre la revuelta, sobre la convención constitucional, sobre la campaña del plebiscito y sobre el actual momento, además de, por cierto, la proyección posible que tiene el próximo, o el proceso constitucional que ya está en curso y que está, cierto, adelante con la comisión experta, y que también vamos a elegir los consejeros y consejeras. Y es una disputa que, claro, tiene de política, pero que también tiene bastante de burocrática, por quién es quien lidera el sector y cuál es la lectura que impera, y por tanto las preguntas fundamentales, creo yo, son más bien quién tuvo la culpa de lo que pasó, y por tanto quién debe ser ahora desplazado del liderazgo de nuestro sector, y teniendo la culpa, bueno, de qué te arrepientes y de qué no te arrepientes. Y eso interpela a todos los sectores. En mi sector en particular, en las últimas semanas, yo he visto un festival del arrepentimiento del cual no me siento para nada aparte. Es llamativo cómo a poco tiempo de haber nacido los partidos del Frente Amplio, de pronto somos responsables de incluso de derrotas ajenas para las cuales nosotros no surgimos. Y con esto no quiero decir que no haya que hacer autocrítica, que por cierto hay que hacerlo. Pero si la autocrítica envuelve, creo yo, la propia derrota y la desaparición de la propia identidad, entonces no tenía tanto sentido surgir como una fuerza política por fuera, ¿cierto? Y también decía, esta disputa entre las izquierdas tiene también una dimensión burocrática, y la tiene, bueno, leyendo los medios de prensa. Por ejemplo, el debate entre nuestros propios partidos usualmente tiene que ver más con el cambio de gabinete que con la interpretación del plebiscito. Y esa es una disputa que además es alimentada por los medios de comunicación, es algo que vende, es algo que tiene mucho cagüín metido, ¿cierto? Y que no tiene tanto de debate estratégico, pero al final también son roces que van, al final, concluyendo en cuestiones terribles, que es la falta de cohesión y de unidad política en sectores que hoy día se necesitan. Porque sea que estemos en una restauración de la normalidad, o en una vuelta a un antiguo orden, nos necesitamos. En cualquiera de esos dos escenarios, más dramático o menos dramático, nuestros destinos están unidos. Y al menos esa es una de las tesis, incluso desde su fundación del Frente Amplio, algo que se olvida. El Frente Amplio se fundó uniendo desde el Partido Liberal por el centro hasta el Partido Igualdad por la izquierda. Luego se depuró, cambió, sobre todo con la revuelta, pero esa es su voluntad coalicional de comienzo, y además con un debate muy candente sobre qué relación tener en particular con las fuerzas socialistas. Y ahí en distintas versiones, ¿cierto? La versión de una alianza estratégica, de una alianza táctica, del desfonde, de un quiebre, etc. Y hoy día, evidentemente, estamos en una tesis de alianza y de la mejor construcción posible de esa alianza. Y creo que en ese sentido también vale la pena revisar críticamente algunas de las interpretaciones que se ha dado a este momento, sea de vuelta a la normalidad o de reconstitución del orden antiguo, en particular aquellas lecturas que quieren de alguna forma significar que lo que ocurrió en Chile fue una anomia, y que todo el estallido y la convención constitucional fue un acto excepcional, que en realidad más bien fue una pesadilla, que no tiene mucho sentido estudiar como parte de un proceso social que viene con lo bueno y con lo malo, pero que es un proceso social y que nos deja un aprendizaje. Me refiero, por ejemplo, a lo mucho que se repitió que las y los convencionales que nosotros elegimos en ese día de la media elección, con mascarilla, con el COVID muy, muy pesado todavía, fueron un error de la Matrix, ¿cierto?
Y hay una parte de eso que fue un error de la Matrix, porque la institucionalidad creó listas de independientes, que políticamente, en términos de la clave de representación que ustedes comentaban, es un sinsentido total. Pero hay una parte que no fue un error de la Matrix, y las personas votaron que votaron, y por ejemplo no votaron a la derecha, masivamente. Por ejemplo, no votaron a otros partidos de la antigua concertación, no los votaron. Y sí votaron a independientes que en realidad con un discurso de estar desprovistos de cualquier carga, de poder que fuera a intervenir en la delegación directa de los pensamientos de las personas, en realidad no representaban proyectos políticos, sino que más bien causas. Y con eso paso al segundo punto sobre lo que yo veo como peligro del proceso que viene. No sé si han podido seguir el debate de la comisión experta en la subcomisión de sistema político, en que existe aparentemente un diagnóstico muy compartido por todo el arco político, en que necesitamos fortalecer el sistema político, pero de eso saltas muy rápidamente a una cuestión más bien nostálgica. Partidos grandes, partidos con disciplina, partidos que den orden de partido, salvo para cuando los parlamentarios tienen que votar como jurado en las acusaciones constitucionales. Partidos que elijan el cierre de las listas, partidos que puedan constituir pactos de una forma o no, si un parlamentario sale del partido entonces pierde su escaño, etcétera, etcétera. Y la distancia entre esa conversación académica y la realidad de los partidos políticos y de nuestro sistema de representación, creo que mal concebida nos puede llevar a básicamente una mera nostalgia y no un cambio del sistema político que favorezca la efectiva representación, porque han pasado muy pocos años y ya nos estamos diciendo como, bueno, en todo caso, ¿por qué había partidos nuevos, no? O sea, si no necesitan formarse, si tampoco era tan necesario, después de todo, cuando estos partidos surgieron, y también hablo con un partido por una razón. Y el segundo peligro que veo del proceso constituyente que viene es la expectativa de sobriedad que el sistema político o en general también los medios, etcétera, esperan que esto tenga. Y que al menos durante la comisión experta va a lograr mantenerse, creo yo, relativamente bien. ¿Cierto? Son personas muy elegantes, abogados, académicos, etcétera. Hay representantes de lo destituyente o de lo que está en el margen, como republicanos y PDG, pero son personas muy preparadas, ¿cierto? Abogados de prestigio, están dentro de la conversación y de hecho se integraron a la bancada de la derecha y todo bien. Sin embargo, este proceso sobrio está muy amenazado por dos cosas. Primero, creo yo, por los falsos consensos. La primera noticia que tenemos de eso es el estado de Schrödinger, que es tanto social para algunos como subsidiario para otros, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, nadie ganó, nadie perdió, o todos ganaron, todos perdieron, no sé. Pero existe una confusión gigante en torno a la idea de llegar a consenso y no contraponer dos visiones distintas del Estado. Y también, ¿qué incentivos existen para determinados actores políticos, que son en particular los partidos que no formaron parte del acuerdo constitucional que lleva a habilitar este nuevo proceso, para que este proceso sea sobrio? Yo no veo por qué, por ejemplo, el Partido de la Gente debería tener otra cosa que una actitud muy performática, muy por fuera del proceso, buscando desde el comienzo su rechazo, similar a lo que la derecha más dura tuvo en el proceso anterior. No veo por qué el Partido Republicano haría eso. No veo tampoco, después de ver la franja televisiva, por qué Chile Vamos haría eso, si Chile Vamos está en una campaña contra el gobierno antes que por una nueva constitución, y los republicanos están en una campaña presidencial de José Antonio Cast. Una última cosa sobre el tema de la representación. Creo que el principal problema de la convención anterior fue que no logró representar. Y creo que renunciar a la representación es renunciar un poquito a la idea misma de la política. Yo me siento un poco bicho raro en estas conversaciones porque, claro, nosotros tenemos un partido, pero un partido nuevo, y un partido en que la mayor parte de nosotros venimos de experiencias de militancia social previa y no de partidos previos. Y todavía nos resulta medio raro esto de tener balance, estatutos, etc. Y por cierto que no hay estatuto que pueda asimilar 20 o 30 años de falta de participación política de la población. Pero sí creemos mucho en la idea de representación política y no de mera delegación, porque una de las cosas que efectivamente fracasó en el proceso anterior fue que no se lograron construir acuerdos suficientemente transversales y una conducción suficientemente transversal que liderara las ideas de la Convención Constitucional y pudiera decir con claridad, esta nueva Constitución se trata de esto y de esto, y no de 60 intereses incluso contrapuestos que no generaron ninguna jerarquía, ninguna comprensión, pero que sí generaron múltiples adversarios, desde dirigentes de juntas de vecinos hasta los dueños de la ISAPRES y de la AFP, y lograron construir una gran federación contra los intereses tocados por la Convención Constitucional, precisamente porque no había algo político que ahí ordenara. Y yo en ese sentido veo con muy buenos ojos que sí se busque la mayor representación política en este nuevo proceso,
y en el sistema de partido y en el sistema político en general de aquí en adelante. Gracias, Jimena. Ay, no sé, propongo lo siguiente, podríamos tomar unas 3 preguntas de los participantes, quizás, no sé, alguien de, acá está Marta Lago, veo que se inscribe, quizás 2 personas, Marta Lago, Eugenio, y digamos, y pudiéramos, ahí, veamos si se inscriben un par de personas desde la gente que está con streaming, y después iniciamos una segunda ronda. La idea en todo caso es terminar antes de las 20 horas. Límite de 20 horas. Es lo que nosotros convenimos ahí con todos los participantes. ¿Parece? Marta. Ahora, acércate mejor. No, fascinante. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu intervención. Estaba esperando algún político que dijera, no sé. Yo no estoy de acuerdo con la tesis de los de abajo. Yo creo que el problema es que no existen los de abajo. Se acabaron los de abajo. Y eso es lo que no comprendemos. Entonces el chileno se pone todo en el mismo lugar y nosotros seguimos diciendo lo mismo. Primera barrera, y yo creo que no se entiende. Segundo, yo creo que la derechización llegó con Kast. Pero no la entendimos. La entendimos el 4 de septiembre tardíamente. Kast fue el principio de la repecha conservadora. Entonces, yo creo que es muy fácil ser general dentro de la batalla, pero bueno. Me parece que los partidos, voy a decir una cosa que a lo mejor es muy antipática. Yo no entiendo la diferencia entre Convergencia Social y el Partido Socialista. Yo lo explico. También. Yo me dedico a entender la política. Y si yo no lo entiendo, ¿cómo lo puede entender otro? Entonces me parece que ahí está parte de la problemática. ¿Cómo entendemos el mundo si no tengo era re fácil el mundo antes, estaban los trabajadores, estaban la clase obrera, el lumpen, etcétera, la burguesía. Marx nos ordenó el mundo. Resulta que Marx se acabó y ahora no hay orden. Entonces, a mí me parece que el problema que tenemos hoy día, y esa es la pregunta para las 2 señoras políticas, como decía la señora Severino, política, ustedes no lo conocieron los días más. La gran pregunta aquí es, ¿cómo diablos le explicamos a una persona que ya no se cree de abajo, sino que se cree igual, que tiene en su casa al menos una persona con educación universitaria, cosa que antes no había, donde la población con menos de 8 años de educación se ha reducido al 20%. O sea, todos tienen más educación que antes. Y donde la clase trabajadora se diluyó, son todos trabajadores. No existe la clase obrera ni la burguesía. ¿Cómo ordenamos ese mundo? Yo creo que eso es lo que le falta a la izquierda. ¿Cómo ordenar ese mundo para que el que está ahí se sienta integrado en ese orden? Porque la anomia y el individualismo que creó este sistema económico, ¿no es cierto?, instalado, que persistió, ha hecho que cada persona sea una isla. Y yo creo que los legisladores se equivocaron y el péndulo lo crearon ellos. Primero, todos los independientes. Eligieron independientes. Ahora, todos partidos. Y van a elegir a partido de la gente. ¿Qué pasa si el partido de la gente se lleva todos los votos? Porque es el único que está afuera. El único que le pega combos al sistema. Todos esos son los malos, yo soy el bueno. Lo que hizo Bolsonaro. Bolsonaro dijo, ya 16 años de gobierno, y dijo él, yo estoy afuera, todos los otros son los malos. Y ganó. Y le creyeron. Entonces, yo creo que aquí lo que falta es que la izquierda reconvenga su visión del mundo y entregue un orden que se entienda. Porque está demasiado complejo comprender lo que es la izquierda. Entonces me gustaría preguntar que ustedes lo comentaran, por favor. Explíquenme a mí cómo yo puedo entender hoy día lo que son este abanico de partidos que ya uno... Perdón, preguntamos hace poco en una encuesta cara a cara, ¿por qué partido político votaría usted si la elección parlamentaria fuera el próximo domingo? 42 organizaciones nos nombraron los chilenos. Unas cuales no existen. Eugenio, bien, sucinta comentario y... Primera pregunta es
Aquí se ha hablado mucho de esto que dice Juan Pablo respecto a la imposibilidad de institucionalizar a los de abajo sin destituir a los de arriba. Y a mí me parece que es una pregunta que no se ha tomado en serio, porque en el fondo está cuestionando una cierta mirada tradicional de la izquierda que en último término en eso está pensando. Si yo recuerdo, por ejemplo, a la Clau y Moore, lo que se está diciendo ahí es justamente tenemos que constituir políticamente a los de abajo y terminar destituyéndolos afuera. Creo que esa reflexión me parece que es muy profunda y creo que habría que reflexionar al respecto. La segunda cosa también, los de abajo, ya decía Marta, hay una serie de cosas muy complicadas, pero yo me hago la siguiente pregunta de manera ejemplar. ¿Qué significa las 40 horas para la gran cantidad de trabajadores de servicios que cada uno que tienen horarios sueltos, que no tienen contrato de trabajo, etcétera? Yo de alguna manera creo que ahí hay un, no digo que no sea importante, pero a mucha gente, y probablemente gran parte de ese 40% que votó por primera vez, no los toca definitivamente. Y por último, el tema de la comprensión constitucional. Bueno, todos los que estamos aquí peleamos por la nueva constitución, así, en fin. Pero sin embargo, yo creo que hay que ser muy crítico respecto a ese proceso constitucional. Se apostó a los independientes y lo que llegó fue el peor fracaso que ha tenido la izquierda, que sabe, digamos, por propia autoinfligida de la historia. Y eso implica, de partida, pensar, en primer lugar, que los movimientos sociales no son siempre la maravilla y sobre todo que los movimientos sociales que tanto adoramos en realidad no representaban a nadie o a muy poca gente. El caso más patético es los mapuches, que con esta constitución que ya no podía ser más pro-mapuche, votaron en un 85% en contra. Entonces ahí hay una reflexión muy seria que hay que hacer. Gracias, Eugenio. Nico Mena, parte del directorio de esta fundación. Darle las gracias a todos también por estar con nosotros y hacer un par de comentarios para Juan Pablo. Yo estoy completamente de acuerdo con la tesis de Juan Pablo respecto al tema del IRM, no comparto lo que dice Marta, que sí hay un tema de desprecio total contra toda la élite. Y somos todos catalogados del IRM, puede ser desde la perspectiva de una ciudadanía distinta, no del proletariado, no del campesinado de los años 60, pero de una sociedad que siente que hay una gente que está gobernando hace mucho rato y que no es capaz de darle solución a sus problemas. Y yo creo que eso existe, y eso existe principalmente, a mi juicio, en una suerte de antipartidización. Hay un problema con los partidos políticos que es profundo, no necesariamente con la política, la gente sí está con ganas de participar y creo que hay espacios importantes. Pero el punto es cuál es la razón de esto. Y sin ser una persona que estudie socialmente esto, ni estudios de campo, uno puede percibir que aquí hay una decadencia total de todo lo que son los grupos sociales que en cierta forma sustentaban los partidos y los grupos que tenían representación política. No existen centros de padres, no existen centros de apoderados, no existe junta de vecinos, el club de fútbol no existe a nivel popular. O sea, la red social que existía en los años 60, que se creó en los 70, que después se reorganizó con los 80, fue perdiendo absolutamente vigencia. Y tú tienes una sociedad que se individualizó y que el concepto de solidaridad prácticamente no existe, existe muy poco. Totalmente influido por las redes sociales, donde la gente prefiere estar viendo redes sociales y en donde los grupos ya no son los puntos de vecinos, sino que son los grupos de WhatsApp. Y en donde entonces efectivamente eso impacta en todo lo que es la sociedad y para qué decir los partidos políticos. Entonces, el tema del proceso constituyente, yo difiero también con respecto a ciertos diagnósticos. Yo creo que efectivamente la importancia de los procesos como los que vivimos ahora último, el anterior, no estaba tanto en la constitución que se quería elaborar. El texto mismo no era tan importante, era el proceso lo relevante. Los procesos constituyentes son lucha hegemónica. Fue la lucha que hubo en la década de los 30, del 1800, cuando finalmente vence Portal y vence toda una ola conservadora respecto de la batalla del Vilcay, después lo que pasa con la constitución del 25 y para qué decirlo del 80. Acá el proceso es un proceso inédito en la historia de Chile, por cuanto teníamos por primera vez ciudadanía que estaba elaborando la constitución. Y yo no comparto ahí con algunas apreciaciones que se han dicho respecto de que perdió el texto. Es verdad, aquí no perdió el texto. Perdió una imagen que se creó el texto y una imagen también de las personas que estaban elaborando el texto. Dudo que la gente leyó la Constitución. Se instaló ciertas cosas respecto a la Constitución, respecto de ciertas cosas performáticas de ellos y comparto absolutamente
el punto respecto de que hubo una asociación de estas personas que aparecían renovando la política como más de lo mismo. Y ahí está el tema también de los partidos que impugnan un poco lo que pasa con el Frente Amplio. El Frente Amplio fue una apuesta generacional más que ideológica. Y probablemente le va a pasar toda apuesta generacional que va a ser percibida como más de lo mismo un tiempo más, y así sucesivamente. El partido que nazca va a tener popularidad, porque cada cosa que nace nueva tiene 20 minutos de popularidad porque es nuevo. Ahora el partido de la gente y más adelante van a ser otros. Entonces mi punto es, y aquí hago para concluir, ¿cómo hacemos para tener la capacidad para repolitizar la sociedad desde la perspectiva de los partidos políticos, entendiendo que este proceso ya pasó? Que lo que viene va a ser probablemente menos mala que la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 es una cuestión que evidentemente tenía muchos problemas. Por último, esta va a ser modificable sin un supraquórum, pero vamos a tener un problema respecto de cómo logramos legitimar esta Constitución con el tiempo. Y ahí hay una deuda, y yo creo que es una deuda que va a tener toda esta generación política de cómo logramos reestructurar eso. Me parece que la solución que se dio es la única solución posible, pero sin lugar a dudas vamos a tener con esa deuda la labor importante de cómo logramos restablecer la política como un elemento importante dentro de la sociedad, una sociedad extremadamente individualista, en donde no existen redes, y en donde la cuestión de cómo nosotros hacemos esta representatividad a la gente del pueblo, en donde efectivamente hay una suerte de escarnio en contra de todos nosotros, va a ser muy complejo porque no hemos capaces de poder interpretarlos adecuadamente. Entonces ahí va un poco mi reflexión y pregunta, Juan Pablo, respecto de esto, que yo comparto absolutamente tu tesis. Creo que no hay interpretación posible de los partidos políticos en este minuto porque hay un desprecio profundo, y cosas en todas las encuestas no superan el 3-4%, y me parece también que aquí hay una suerte de interpelación, aquí nos sentimos progresistas de entender eso de una vez por todas y no seguir atomizándonos en múltiples micropartidos que son muchas veces pequeñas empresas individuales o parlamentarios que yo creo que no tienen ningún destino, y que la derecha que está al frente tiene capacidad para responder y leer estas cuestiones, y tiene un público que va a ser capaz siempre de movilizar. Entonces ahí hay, a mi juicio, un desafío. Hay un par de personas, Daniel, de la... Tú. Sí. Vamos a tener que concentrar quizás las palabras aquí en... Hay, de los que están conectados, hay una persona que tiene una pregunta más profunda. Andamos con esas dos y cerramos. Oye, hagamos estas tres y cerramos, de manera de poder hacer una segunda ronda cortita y terminar antes de las 20 horas como dijimos. Sí, también pregunta, comentario, pero volviendo a eso, yo no soy chilena, soy francesa. Y también veo que eso del anti-establishment, que es como un giro anti-elites, es algo como también mundial, que se viene desde hace una década o más atrás, crisis de Wall Street, Piketty que se mete en la conversación, Macron está en todo lo que sabemos de lo que está pasando en Francia. Entonces, también, pero yo creo que la crisis en Chile es más álgida, también porque, volviendo a lo que decía Daniel, la democracia en Chile nunca se ha pensado en una manera tocquevillana de una democracia igual. Democracia igual, ahí no estoy de acuerdo con Marta, de que yo sí veo como un problema de reconocimiento de los sectores populares que nunca se ha puesto en el debate en Chile, de un reconocimiento real en términos como de CONET, así un reconocimiento social, afectivo, etc. Entonces también yo veo aquí las tasas de desconfianza interpersonal son abismantes, cosa que por ejemplo en Estados Unidos están en una crisis anti-establishment, pero hay una confianza interpersonal. Aquí ni siquiera hay eso. Entonces también, volviendo al tema como de la articulación mundial del problema, que hay una crisis del modelo occidental de pensar partidos políticos, que lo veo en Francia, que lo veo en Estados Unidos, que lo veo en muchas partes, en UK, ¿para qué decir? Pero entonces también como pensar la sociedad, la fractura política, pero también hay una fractura social acá muy grande, porque, por ejemplo, todos los sectores de élites, que sean élites empresariales, pero también élites políticas, han sufrido una caída del aura dorada, como el mito de la élite que existía antes, ya ese mito cayó. Entonces, ¿cómo uno también recompone el vínculo entre élites empresarial política, que va mucho de la mano en Chile, con los sectores que sí son completamente desarraigados de lo político? Eso, en términos de Juan Pablo y todo el mundo. Sí, bueno, agradecer la posibilidad de este texto de poner en común. Y a mí me gustaría solamente bajarla en una clave cultural. De partida me evocó, me encantó mucho tu texto y esta evocación, de alguna manera, al texto de Mariano Ossuela, el mexicano, no sé si lo trabajo.
notable. Me parece muy interesante reponer la palabra desigualdad, reponer la palabra simetría, a partir de esta invitación que nos hiciera hace más de 60 años Alan Turing, que es ¿podremos vivir juntos? Ante todo, yo creo que el proceso constituyente anterior nos deja una tremenda lección en términos de las formas de producción de la común. O sea, además de un proceso jurídico y un debate constitucional, hay un proceso cultural ahí que es innegable y tiene que ver con la misma figura de la plaza como un lugar liminal donde la gente se vuelve a encontrar. Bernardo de la Maza dijo una cosa muy importante al finalizar el proceso y estando con el rechazo. Pero dijo, es por primera vez en la misma mesa se juntaron empresarios, líderes comunitarios, pueblos originarios, mujeres, o sea, toda esa heterodoxia que acá se mencionaba, y yo creo que Juan Pablo que hay una cosa muy interesante en tú señalas cómo encarnar este malestar, bueno, toda esa heterodoxia que se da cita, yo creo que es muy importante volver a pensar, ¿no? Y volver a, en el sentido de recomposición de la polis, volver a pensarlo como un proceso cultural. Yo creo que ha estado muy ausente y muy invisibilizado la potencia que tuvo este proceso en términos culturales para reeditar también hacia el campo político, ¿no? Con estos propios saberes. Eso sería. Sin más, la invitación que hizo en su momento Elisa Loncón, ¿no? A pensar una biblioteca plurinacional, o sea, pensar el libro, pensar la lectura, pensar distintos acervos, pensar la participación cultural, que parece un tema como muy del campo y muy sectorial de la cultura, pero nos entrega clave en términos de potencia y de amplificación de esto. Estoy muy de acuerdo con lo que tú señalabas, con pensar este proceso para reponer, ¿no? Las formas de cómo hoy día podemos salir, ¿no? Yo diría, no solo, el oasis es una evocación, digamos, de este país ordenado, ¿no? Y de esto que existía en un antes, que luego no solamente hubo una voluntad iconoclasta, yo creo que no hay que leerlo solamente como una voluntad desde ahí, sino como la posibilidad de vivir juntos. Alguien, la persona Sí, que está... Javiera Campos. Damos la palabra y cerramos y volvemos. Escribió lo podemos ver. Dice, me gustaría preguntar la opinión de Juan Pablo sobre la élite y su rol anticuado en los partidos políticos. También saber qué piensa Juan Pablo en categorías como la de Danilo Martuchelli sobre clases populares intermediarias. ¿Eso se podría explicar en Chile? Saludos. Dejemos plantear esa pregunta. Yo quiero hacer un solo comentario. Tengo hartas notas, tenemos poquito tiempo. La idea nuestra aquí con Nuevo 21 es poder reflexionar por la perspectiva de la acción, no simplemente quedarnos en diagnósticos generales, sino que tratar también de iluminar, de ver cómo se abren caminos que sean conducentes. Y desde ese punto de vista, nosotros, por ejemplo, venimos siguiendo desde mucho tiempo toda la discusión constitucional, fuimos bastante activos hace ya muchos años en algo que finalmente se demoró mucho en llegar a la práctica, que fue impulsamos un movimiento que se llamó justamente Plebiscito para una nueva Constitución. Eso fue hace 13 años atrás, finalmente se dio y terminó de la manera que terminó. Y desde ese punto de vista yo quisiera traer a colación, nosotros en mayo hicimos, siguiendo todo lo que estaba pasando en la convención como fundación, en mayo advertimos de que se estaban abriendo muchos flancos en el propio debate y que era importante una rectificación. Desgraciadamente no fuimos escuchados. Yo traigo esto a colación porque quiero plantear en la idea de que estas son reflexiones para la acción. Yo tengo la sensación de que hoy día estamos frente a un severo riesgo de fracaso este segundo proceso. Entonces, y me parece a mí que es importante decirlo ahora, que estamos todavía quizás a tiempo para que pueda haber algún tipo de rectificación. Yo la sensación que tengo, a ver, y con esto termino, no quiero abusar de mi condición de moderador, yo creo personalmente que en todo el proceso que dio lugar a la convención, hay como una sobreinterpretación ideológica de lo que ocurrió en el estallido. Yo creo que es radicalmente distinto un estallido que tiene que ver con las promesas incumplidas del neoliberalismo a un estallido que se confronta derechamente con el neoliberalismo. Yo creo que son dos cosas distintas, creo que es mucho más lo primero que lo segundo. Ahora, tengo la sensación de que la derecha hoy día está cometiendo
en su ámbito el mismo error, está sobreinterpretando el rechazo. Sobreinterpretando completamente el rechazo, y en esas dos sobreinterpretaciones podemos terminar en siendo fracaso. Yo lo que he visto, nosotros tuvimos la oportunidad ayer, tuvimos Marta, y revisamos lo que estaba ocurriendo en los temas medioambientales, y la verdad es que es bien impresionante lo que allí hay. O sea, se votó, les digo, yo me quedé bien helado, se votó por unanimidad de los expertos, la unanimidad de los expertos, que el agua es bien nacional de uso público, pero que las concesiones dan lugar, son derechos de propiedad. Está votado por la unanimidad de la comisión experta. O sea, ayer nos explicaron con peras y manzanas cómo eso ocurre. Entonces, tengo la sensación de que podemos estar frente al riesgo de que el plebiscito de salida termine siendo un rechazo, termine siendo un triunfo del rechazo, un triunfo muy, muy exiguo del apruebo, y que la cuestión fundamental que estaba planteada, que era cómo hacer para legitimar las instituciones, dar una salida institucional al problema, los temas de legitimidad finalmente no se resuelven. Lo pongo sobre la mesa porque creo que todavía quizás estamos a tiempo para advertir de que ojo con lo que se está haciendo. Propongo lo siguiente, quizás que hagamos la conversación 3 minutos por los comentarios de nuestros comentaristas, y que Juan Pablo cierre con unos 5 minutos al final. Si quieres, partimos del mismo orden, quizás mejor, Karina. Ya, avísame. Un minuto es como... Oye, son demasiadas las cuestiones que salieron en la conversación. Yo diría que habría que organizar una conversación respecto al estallido y respecto a la derrota, porque creo que no tenemos una lectura común. De acuerdo a las cosas que fui escuchando, creo que nos haría falta ver qué es lo que pasó. Efectivamente, igual mirar el estallido ahora, en este momento, por supuesto que ya son lecturas distintas a las que se hicieron in situ, pero yo creo que la tesis que pone Carlos es para discutirla. ¿Qué es lo que hay? Un estallido contra las promesas incumplidas del neoliberalismo, un estallido contra el neoliberalismo, qué es una cosa, qué es lo otro. ¿Quiénes un poco uno y un poco ¿Quiénes fueron todas los las anteriores? Por eso la heterodoxia también. Pero es un estallido que muestra que el agotamiento de la política de la transición, no, qué es lo que se decía cuando se decía no son 30 pesos, son 30 años. Todo eso yo creo que tenemos que discutirlo. Y nunca lo hemos discutido, o sea, sí nunca, pero no lo hemos discutido lo suficiente. Y porque, bueno, la vorágine ha sido también fuerte, pero creo que ahí hay una cosa. Y lo otro es que es lo que se perdió cuando se perdió el plebiscito. Creo que ahí tampoco tenemos una elaboración tan grande, muy difícil de desentrañar. Por eso es tan fácil que a la derecha llegue y se agarra, digamos, y tira el agua para su molino, y cuando el otro lado del campo está derrotado con poca capacidad, incluso del campo político ideológico, salir a disputar, digamos. Y muchas veces, que es algo que también es preocupante, nos escuchamos a representantes de nuestro sector explicando la derrota como si fueran como con las mismas palabras y con las mismas explicaciones que te lo explica la derecha. Y eso es complejo, eso es un déficit de elaboración nuestro. Pero lo dejo ahí, porque eso daría para otro, digamos, para 2 seminarios por lo menos. ¿Ya? Pero dejo plantear la pregunta, creo que, por ejemplo, ¿en qué se nota esto? Cuando le cargamos rápidamente la mata de la derrota a los independientes. Es re fácil, como explicarlo por ahí. Sin desmerecer responsabilidades, desórdenes que se provocaron, pero lo mismo cuando se le echa la culpa a las fake news, que ya eso es ya realmente de un simplismo brutal y que nos exime de responsabilidad a todos, prácticamente. Pero yo creo que también nos podríamos hacer la pregunta de qué manera el proceso constituyente se alejó del corazón de la revuelta de octubre, digamos, que no fue una revuelta por una nueva constitución. Cuando vimos a las masas salir de la calle y quedamos estupefactos y estupefactas todos nosotros, o sea, la izquierda organizada, los sindicatos, no lo convocó nadie. Eran bien claras las demandas ahí, y eran demandas materiales por una, que podemos resumir en lo típico, y que no es reciente: salud, educación, pensiones. Eso sigue igual, sigue más o menos igual. Entonces, me parece que también podríamos plantearnos que el fracaso del proceso, tomando en consideración todos los elementos que se han mencionado, cuesta sopesarlo, cuesta ponderar qué pesó más, qué pesó menos, pero claramente hubo un desplazamiento del
de la cuestión original de esa revuelta, ¿ya? La cuestión constitucional fue un procesamiento institucional de aquello, pero que también pospuso la respuesta a esa Hernández. Yo a veces me pregunto por qué en ese momento, donde teníamos una parte del empresariado diciendo, como nunca, no, si en realidad tenemos que meternos la mano en el bolsillo, los tenéis reconociendo la desigualdad y que hay que ponerse, bueno, compartir los privilegios, bueno, y quizás habría sido el momento de empujar una agenda social mucho más fuerte. La gran reforma tributaria en vez de la gran constitución. Exacto. Los dos, pero no tuvo ese componente, le faltó un componente social a ese acuerdo y escucha, ahí yo creo que fallamos todos nosotros, digamos, en no empujar esa agenda social en el momento donde teníamos al otro lado más debilitado y reconociendo, bueno, sí, en realidad hay que subir los sueldos, hay que compartir los privilegios, que esta cuestión en realidad no era un oasis. Y no aprovechamos esa oportunidad tampoco. Claro, en algún sentido la gente está más mala ahora que antes del estallido. Bueno, por las razones que sabemos. Daniel. Sí, no voy a profundizar más en los temas que ya se han dicho ni en los diagnósticos. Quiero concentrarme en lo que podría pasar. A los politólogos se nos insta a ser siempre pesimistas, pero pesimistas para prepararse para el peor escenario. Siempre hay que tener un plan cuando las cosas van mal, no podemos improvisar tanto. Siempre improvisar es bien, pero nunca tanto. Hay una cuestión que es clara y que se conecta con lo que dice Carlos, que parece que estamos peor que antes del estallido. Entonces, si antes la gente estaba enojada, ahora está mucho más enojada, hay mucho más decepción de las élites. Además, esto se suma no solo a esta crisis de seguridad ciudadana, sino que a una violencia mucho más abierta, donde las relaciones cotidianas entre los ciudadanos se han vuelto muy hostiles. Entonces, aquí hay una pregunta que lo vinculo con lo que decía Constanza. ¿Cómo diablos vamos a recomponer la idea de cómo queremos vivir juntos si estamos tan enojados los unos con los otros y enojados con las élites? Entonces, aquí en el trabajo, la reflexión que plantea Juan Pablo, hay una pregunta que se conecta con este futuro posible. ¿Y si hay otro estallido? ¿Qué características puede tener ese estallido? Me da la esperanza me da la impresión de que no va a ser con tanta esperanza como el que hubo antes. No me atrevo a decir cuál va a ser eso, pero de que hay más rabia que antes, hay más rabia que antes. De que las salidas políticas más fáciles, yo creo que no van a ser aceptadas con tanta facilidad. Por lo tanto, aquí hay algo que tenemos que ocuparnos, los que nos interesa la política, los que nos interesa cómo estamos gestionando eso, ponernos en un escenario en que esto se pone más complicado todavía y comenzar a prepararnos para eso. Bien, Dani. Paulina. Si matan a nuestro Paco, puede haber un levantamiento. Perdón, ya no sabía. Ya no Salieron tantas cosas. Yo creo que el tema de lo que decía la Marta, si hay abajo, no hay abajo, claramente hay un abajo, creo yo, pero que no es, y a eso aludía antes, de cómo nosotros creemos o pensamos que interpretamos desde los partidos políticos a esas personas, que finalmente no son un todo, no son lo mismo. Y además, ahí también sale lo de la élite, porque muchas veces hemos hablado de lo aspiracional de ciertas comunas, por ejemplo. No, es que tal comuna es aspiracional, como diciendo ellos también quieren ser como el resto. Claro. O sea, el auto aspiracional, ya. Entonces, y yo he pensado, claro, hoy día uno sigue hablando de los obreros, los trabajadores, pero y yo le he dicho, vaya y pregúntele al señor que está en la esquina con una picota haciendo un hoyo si es obrero. Va a decir que él es un trabajador o que es un colaborador, según el lenguaje que se usa. Claro, un colaborador de la empresa tanto, pero nadie se va a reconocer a sí mismo como obrero hoy día. Entonces ahí claramente tenemos un problema de percepciones distintas y donde el individualismo también ha calado tan profundamente, lo decía Nico,
o género, el tema de la solidaridad. Cuando se está discutiendo el tema de las pensiones hoy día, y nos explican a nosotros todo esto, y finalmente la conclusión es que no hay que hablar de solidaridad, que a la gente no le gusta la solidaridad. Entonces, eso también es un fracaso que nosotros tenemos que reconocer como políticos de izquierda, porque finalmente perdimos esa batalla que es totalmente cultural, como decías tú. Cómo las personas han aprendido, y tiene que ver con lo que escribe Juan Pablo también, que históricamente en su trayectoria vital la institucionalidad no les ha servido. Y eso hoy día yo lo veo muy claramente en la clase media, porque a las clases de menos ingresos tienen algún tipo de asistencia del Estado, tienen ayudas, tienen bonos, tienen la chequera electrónica, el bono marzo, algo les llega. Pero de un corte que es bastante bajo, para arriba, no les llega nada. Y esa es la gente, creo yo, que hoy día está más enojada y que está peor, como decía Carlos. Porque finalmente no tienen ayuda del Estado, puede que tengan créditos en UF, la casa, el auto, el colegio, y eso los tiene también acogotados en su diario vivir. Entonces, y estas personas, y todas las personas, no tienen tiempo de estar tampoco pensando en si existe el orden, si todas estas cosas que para nosotros son muy interesantes, tratan de vivir y salir adelante. Entonces, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad nosotros bien grande. Me quedé con la tarea de la Marta aquí, de como que la izquierda tiene que entregar un orden, una posición. Cuando se habla de las izquierdas también es complejo, porque ¿qué es lo que nos distingue a los distintos partidos? ¿Cuáles son las posiciones tan distantes que tenemos para ofrecer o tener un diagnóstico común y ofrecer algunas cosas en común? Por lo tanto, volviendo al título de Alucinando con el oasis perdido, yo me pregunto, ¿tuvimos alguna vez ese oasis? ¿Era el mismo oasis para todos? Porque tal vez imaginariamente cada uno tuvo su propio oasis, y volver a esto de la restauración conservadora y todo esto, a mí lo que me preocupa mucho es el discurso populista, de cómo finalmente hay una cosa fácil que lleva a que se articule un populismo, que la ultraderecha también, al igual que en tantas otras partes del mundo, vaya tomando una posición tan fuerte que arrincona a la propia derecha, porque hoy día la derecha está más atemorizada de republicanos que de nosotros. Están mucho más horquillados, porque también tampoco les saben responder a su mundo. O sea, esto mismo que hemos vivido nosotros después del 4 de septiembre brutalmente, la derecha también lo está viviendo, producto de la emergencia rápida de estos partidos. Así que no sé nada más. Eso Gracias, es lo que puedo En torno a la pregunta que creo que nos ronda al final, que es ¿qué fue el estallido que no fue, qué se perdió y qué no se perdió por la Convención Constitucional que continúa pendiente? Yo creo que fue muchas cosas al mismo tiempo, pero que tampoco fue pura excepcionalidad. Lo que quiero decir, es verdad que el estallido se gatilla, ¿cierto? Tiene una chispa, evidentemente por condiciones de vida. Y yo creo que no hay ninguna contradicción entre decir eso y la necesidad de un nuevo pacto social. Y efectivamente es cierto, como de cómo ocurrieron las cosas, está documentado que es cierto que había malestar, que había protesta, y los primeros días los afiches decían, por un lado, fin al CAE, pero por otro lado decían, no más tómbola, una cuestión media confusa, enredada, y que a los pocos días se escuchó no a las masas movilizadas, sino básicamente a los movimientos, a los militantes de la izquierda, sea de partidos políticos, no de partidos políticos, de los movimientos sociales, empezar a cantar, al principio medio tímido, pero después más fuerte, es posible, urgente, una asamblea constituyente. Y fue agarrando, y no fue agarrando por nada. Fue agarrando porque también hay una memoria del músculo. Y había habido muchas movilizaciones durante los últimos años que decían, es verdad, no,
Es verdad que el problema de la educación es muy terrible, pero el problema de la educación no es solamente el problema de la educación, y por tanto necesitamos cambiar la Constitución. Es verdad que el problema del medio ambiente es muy terrible, es verdad que no queremos la destrucción de los glaciares, pero no es un problema solamente de los glaciares, es un problema de la nueva Constitución, y ese músculo existía. Y no por nada el paraguas de la nueva Constitución logró ser una mayoría en el estallido, y la pregunta, creo yo, está ahí en también cómo la práctica de construcción política de los movimientos sociales y de las organizaciones políticas que se dieron, que se formaron durante esos últimos años y esas últimas décadas, fue contribuyente a la incapacidad de construir una unidad política efectiva dentro de la Convención Constitucional. Porque ahí, también afinando el análisis, por ejemplo, mucho se achaca a que fue el Frente Amplio, a Prodignidad, la izquierda nueva, entre comillas, la responsable del fracaso de la Convención Constitucional. Primera noticia, el Frente Amplio fue básicamente víctima de la construcción de un tercio de veto por izquierda del Frente Amplio. Difícilmente puede haber sido el constructor de ese tercio de veto, que de hecho estaba construido fundamentalmente por el PC. Y por otro lado, no éramos mayoría ni cualitativa ni cuantitativa como para llevar adelante ese proceso, y además sí nos achacan a la espalda todas las derrotas. Existe una distancia entre la élite y la sociedad, evidentemente, y el resto de la sociedad, pero creo que es peligroso que eso nos lleve a decir, entonces no hay nada, entonces indistinción absoluta. Entonces expliquemos el estallido y el plebiscito y nuestras derrotas tal como las explica la derecha. Y también eso entra en tensión, ¿cierto? Esa pregunta un poco provocadora entra en tensión con la necesidad de cohesión que tenemos, que es urgente, que es actual, y que tiene que ver con las leyes, por ejemplo, que vamos a estar votando pronto en el Congreso sobre si es delito o no es delito la migración irregular, que tiene, por ejemplo, patrocinantes de ese proyecto de ley, que son de la Alianza Gobierno. Es una pregunta general, pero también es una pregunta que aterriza en la urgencia de nuestra cohesión ante esta restauración conservadora, pero también en este debate que no puede ser apurado, que no puede ser burocrático, porque si no simplemente no va a generar una síntesis sobre qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó y cuáles son los caminos hacia adelante. Gracias, Jimena. Bueno, Juan Pablo, tu texto ha generado, creo que desde ese punto de vista, un gran éxito, generar un gran también, como decía Pirina, un conjunto de temas que vamos a tener que organizarlos con un programa de debate. Sí, yo agradecerles, que tengo como un punteo desordenado de cuestiones, no sé cuán lateados están, pero... No, algunas cosas como bien salpicadas. Yo creo que el desplazamiento hacia la constituyente, desde el estallido hacia la constitución, es justamente parte del problema, ¿no? de estos problemas de interpretación por parte de la élite. Yo creo que lo que ahí nos perdimos fue la oportunidad de hacer un pacto social, más que una nueva constitución, y se entró en esa trampa, ¿no? Y creo... se entró en esa trampa en parte, digamos, porque por razones históricas y muy válidas, todos considerábamos acá probablemente que había que cambiar la Constitución, pero eso no hace mucho sentido más allá de extramuros. Dicho eso, Carlos hablaba del fracaso de la nueva Constitución. Yo creo que hay dos tipos de fracaso posibles, y los dos están sobre la mesa. Pero son diferentes. Uno es el rechazo, el otro es escribirle la Constitución a Carter o a cualquiera sea el equivalente funcional a eso, ¿no? Entonces yo creo que también en términos como de acción política hoy también hay que alertar, bueno, qué tipo de Constitución y qué tipo de habilitación esa Constitución puede dar para un tipo de liderazgo que está en ciernes y que tiene grandes probabilidades de ganar. En ese sentido yo creo que otro estallido también puede ser un estallido electoral. Y ya lo hacía. Lista del pueblo, algo que a mí me importa remarcar acá. Yo los escucho a ustedes hablar desde los partidos de los independientes y a vilificar la lista del pueblo. La lista del pueblo, si ustedes le sacan que era una lista independiente, coordinó electoralmente entre distritos más que los partidos políticos chilenos. ¿Sí? No coordinó en la constituyente, se quebró en la constituyente, como se quiebran los partidos en el Congreso hoy. ¿Sí? Pero coordinó mejor una marca partidaria y campañas a nivel distrital. Nosotros la observamos. ¿Sí?
Y lo que hizo, además, aprendió muy bien cómo funciona el sistema, mejor que los partidos. Los partidos concentraron sus votos en un candidato en el cabeza de lista. La lista de independientes y la lista del pueblo lo que hizo fue distribuir su votación en pequeños liderazgos territoriales, y el que ganó más, el que sacó un poquito más, salió en cada distrito. Entonces, ojo con pensar que son muy diferentes porque no tienen el sellito del CERVEL y porque no tienen un balance, ¿sí? En términos funcionales, funcionaron mejor que muchos partidos en esa instancia. Me parece súper interesante el tema yo creo que parte de la riqueza fundamental del proceso constituyente pasado era justamente sentar en la mesa a los diferentes, ¿no? A los que en esta sociedad no nos cruzamos, ¿no? Y eso es buena parte de lo que se perdió, es parte del problema de legitimidad, es parte de lo que este nuevo proceso no puede generar. Respecto a lo que planteaba Rachel, yo creo que hemos hablado bastante de que hay una crisis de la democracia a nivel global, ¿sí? Y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Pero si hay algo, pensando en esta idea tuya de la fractura social, un poco lo que decía Paulina de las clases medias y su relación con el Estado, ¿sí? Si hay un patrón latinoamericano en esta crisis de la democracia liberal, es que además de la crisis de la institucionalidad democrática que Daniel también planteó, tenemos una crisis de Estado, ¿sí? Y la democracia liberal no funciona sin un Estado que funcione, y sin un Estado mínimamente capaz. Entonces lo que tenemos en parte, digamos, en nuestras sociedades hoy es gente que se nos cayó del Estado o que vive vidas en formato paraestatal, ¿sí? Hablábamos de los obreros. Bueno, ¿cuántos son informales? ¿Sí? Alguien lo planteaba. ¿A quién afectan las 40 horas? ¿No? Eugenio creo que era. ¿Cuántos son informales? ¿Cuántos trabajan en torno a mercados ilegales? ¿Cuántos trabajan, digamos, en otros tipos de esquemas que no toca la política pública tal como la pensamos, ¿no? Y eso es parte, esa gente también vota después, ¿no? Y alguna de esa gente financia campañas también. Pues creo que hay que internalizar eso. Hay un par de cositas más que me parecen interesantes como de mencionar. Estoy de acuerdo con lo que planteaba Nicolás. Me parece importante esto de sin distribuir a los de arriba, en parte porque es el juego imposible, ¿no? O sea, y el péndulo tiene que ver con eso, ¿no? Creo que hay que entender también, digamos, que hay ciertas estructuras que no cambian rápido, ¿no? Y que Przeworski, y pensando un poco también en lo que planteaba Jimena respecto a estos consensos, a estos falsos consensos. Przeworski tiene esta idea de que la democracia funciona mal cuando todos estamos de acuerdo o cuando todo se juega en la próxima elección, ¿no? Y como no hay posibilidad de tramitar disensos más moderados. Yo creo que ese es parte del problema que tenemos con estas sociedades y con la crisis de la democracia. Un par de cosas más. También me parece central la preocupación de Jimena con los partidos de burócratas, ¿sí? Los partidos chilenos que hoy ansiamos tener terminaron siendo en los últimos años partidos de operadores y de burócratas, ¿no? El partido solo existe territorialmente si tiene un diputado, y si no, no existe el partido. La sede del partido es la oficina distrital, ¿sí? O lo era, ¿sí? Ahora lo prohíbe el CERVEL. Ahora lo prohíbe el CERVEL, pero digamos, hay paralegalidades por todos lados, pero yo creo que un desafío para el Frente Amplio hoy es que no tiene quién está trabajando hoy políticamente fuera del gobierno, ¿no? Y digamos, cuánta de la estructura, digamos, partidaria está fuera del gobierno haciendo política. Que lo del vaso de la concertación. Exacto. Estamos, y esto lo hablaba con el presidente la semana pasada. O sea, que está pensando en pasar un reglamento que no se puedan contratar en el Estado menores de 30 años para evitar que pasen cosas como esa. Ese es un camino burocrático, un problema político, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Pero es necesario. Sí. Yo no sé si eso es
Paulina hablaba del error de diagnóstico y a mí me gustaría empujar la tesis de que en realidad el problema es falta de relación. No es que no sepamos lo que la gente quiere, no es que tengamos que saber mejor cuáles son los problemas, el tema es que no tenemos relación social con quienes ustedes dicen representar, ¿no? Entonces, y esa representación, esa relación social solo es instrumental en el momento de la elección o en el momento de, en momentos bien específicos. Y creo que eso tiene que ver con un poco lo que planteaba Pierina de la constitución política del abajo, ¿no? Y la habilitación política del abajo, ¿sí? En ese sentido me parece que esto es un pendiente fundamental, pero que el abajo, digamos, obviamente no existe, esto es un atajo, digamos, para escribir una columna, y no existe en parte porque no está constituido políticamente por la izquierda. Esa es la tarea. Yo no sé cómo se hace y por eso me dedico a la academia. Y lo último, un par de cosas respecto a lo que decía Pierina y Daniel que me gustaría simplemente mencionar. Yo no concibo un proyecto de izquierda que se queje de los efectos del voto obligatorio. Yo creo que un proyecto de izquierda se tiene que hacer cargo del voto obligatorio y tiene que constituir un sujeto social. Si no, no hay democracia. Punto. No, y si no, no hay posibilidad de mitigar la desigualdad. Porque quien vota con voto obligatorio, quien vota con voto voluntario sabemos quiénes son. Frente Amplio no tan elite. Yo creo que hay una confusión de que elite se traduce en nivel socioeconómico. Esto tiene que ver más bien con, estoy pensando más bien en élites políticas, ¿sí? Somos muy poquitos los que les interesa la política y los que estamos teniendo y nos entusiasma este tipo de discusión. A eso me refiero más que a élite en términos socioeconómicos. No obstante, estoy entrevistando ahora líderes del 2006 y del 2011. Y creo que ahí, por ejemplo, hay un quiebre socioeconómico fundamental. El 2006 politiza la clase, politiza desde los liceos periféricos de las ciudades la desigualdad, ¿sí? Y eso se pierde con el 2011. ¿Sí? Se amortigua con el 2011, se mitiga con el 2011, y hay mucha gente que queda fuera del 2006, ¿sí? Que es parte del sujeto a incorporar hoy, y que no se engancha o se desengancha del proceso. Y finalmente, respecto a lo que planteaba Daniel, los tres modelos: democracia de partidos, democracia de audiencias o innovaciones democráticas. Yo creo que estamos en una situación en la cual algunos de nosotros decimos, bueno, hay que volver a los partidos, ¿sí? Los partidos, la democracia no funciona sin partidos, pero los partidos no funcionan, y estoy de acuerdo también con Jimena, con esta obsesión que tiene la nueva constituyente de arreglar el sistema político, básicamente mitigando la fragmentación y reduciendo el número de partidos. Podemos tener menos partidos, pero no necesariamente vamos a tener buenos partidos, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Y creo que la otra es, estamos todos entusiasmados con algunas innovaciones democráticas que no cuadran o no funcionan o tienen problemas en donde son intentadas, y en el medio de eso gobierna Cadem, ¿no? O sea, hoy, digamos, el liderazgo político en Chile hoy lo ejerce Cadem, ¿no? Perdón, Marta, digamos, pero... y en ese sentido creo que es importante también pensar que tenemos líderes políticos que no están liderando, están siguiendo ratings semanales.